Buenos días, doctor. ¿Cómo le va? Buen día, ¿cómo le va? ¿Qué dice usted? ¿Todo bien, usted? Bien, bien, gracias. Eh, Sorprendido azorado diría, más que azorado, un poco perplejo por las noticias que tengo acerca del Sommer, que fueron las que llegué a ver en un noticiario. claro. Cosa que me sorprendió. Usted está azorado, uno siente pena de tener que cubrir noticias así y bueno, y también uno ve que parece que viviera en un mundo irreal, ¿no? Bueno, el Sommer, que fue mi primera escuela de investigación, yo allí llegué a fines del 50, 58, 59, y estuve hasta el 69. Naturalmente que sin sueldo una cantidad de años porque iba a hacer investigación con don Felix Wilkinson, que era el principal investigador de lepra que había en una cantidad muy importante de países de América. Sí, sí. Allí llegaron de visita el decano de la Universidad Johns Hopkins, Binford, Binford, llegó Enno Frexen, que había presidido el Congreso Internacional de Farmacología, llegado, qué sé yo, el mayor rehabilitador que tenían en Estados Unidos sobre lepra, que me acuerdo que compartía con nosotros el mate. Es decir, llegaron personajes, digamos, investigadores del primer nivel. Lo dirigía Ricardo Mansi, que fue una verdadera joya en todo sentido, como persona y como creador de una cantidad de cosas. Fue una escuela de investigación. Estaba también Ángel Marcetti, Carlos María Brusco, un notable sanitarista y epidemiólogo, uno de mis maestros, por cierto. Había gente de un valor singular, Germán Massanti, uno de los mejores nefrólogos que tuvo el país, que fue docente en la facultad. Es decir, gente de altísimo valor iba y participaba de eso que era el Sommer. Y por cierto, entonces uno verlo como lo vi en los noticieros, a mí me produce un escozor tremendo y me hace pensar por ese mismo dolor, que cómo es posible que de pronto se degrade algo que son instituciones realmente señeras y se dejen así a veces por leninidad o sencillamente nada más que por negligencia. Entonces no quiero buscar responsables específicamente, pero tengo que, sin embargo, decir que debe haber alguien que lo es, porque alguien dejó abandonado una institución que fue escuela y se ocupó de ella. Y entonces hoy lo que uno ve es algo que le avergüenza porque no es, un lugar donde se pueda vivir. Yo con el Sommer estoy ligado afectivamente por muchas cosas. Nosotros hicimos la primera autopsia, no se había hecho. Con el consentimiento de Mansi hicimos la primera autopsia, me acuerdo el nombre y apellido del paciente, que no lo voy a decir porque obviamente estaría violando pero puedo decir las iniciales y él, si me escucha, seguramente se va a acordar. Era AL y era un enorme hombrazo del origen chaqueño, que había sido hachero, un hombre de cabello casi rojizo, hijo de gringos, que por haber sido uno de los tantos que para mitigar sus reacciones leprosas se había inyectado por las suyas y además inicialmente por consejo médico corticoides, con lo cual había destruido sus propias suprarrenales y las había convertido en 2 arvejas, me acuerdo del tamaño. Y me acuerdo cuando todo eso terminó y tuvimos noticias. Bueno, pues todas esas cosas, creamos un laboratorio de gran nivel para poder hacer diagnóstico. Es decir, una cantidad de pasos notables. Una pregunta. Sí. La lepra, en este momento, ¿cómo se encuentra la enfermedad? La enfermedad se encuentra en las áreas endémicas que están en nuestro litoral, vinculado a nuestro litoral de Mesopotámico, vinculado a Brasil y Paraguay, donde tiene una endemia mucho más importante, porque la casuística en esos lados
se da con mucho mayor frecuencia. Entre nosotros eso se ha ido reduciendo, pero el problema es que no se reduce, y eso es lo que las autoridades tienen que asumir, no solo la desidia del lugar, sino además el problema es que el prejuicio en la sociedad está inserto. La sociedad sigue milenario. Temor. Claro, es milenario. Entonces la sociedad sigue teniendo temor de reincorporar y reinsertar dentro de la misma a pacientes de lepra, a pesar de que la enfermedad hoy se cura perfectamente. Ya en nuestros años tenía un atisbo de curación. Y bueno... Ahora una pregunta, si se cura, ¿por qué hay una endemia? Advierta usted de que las endemias son las enfermedades que existen en un país. El hecho de que exista en una región, un lugar, una enfermedad, eso se denomina endemia. Es decir, nosotros tenemos endemias de sarampión, tenemos endemias de las transmisibles más, por ejemplo, de gripe ahora. Perdón, pero vuelvo a preguntar, sí. ¿Por qué o sea, es algo que se me ocurre en este momento, sí, y lo pregunto desde mi ignorancia, ¿no? Sí, sí. O sea, ¿por qué las enfermedades que se curan porque siguen apareciendo? Poco. Claro, bueno, porque se buscan poco, porque se asisten poco, porque muchas veces se ignora de parte del paciente y de la autoridad sanitaria, se ignora dónde está el paciente, no se los busca como tal vez debiera para tratar de erradicar la enfermedad. Las enfermedades que se pueden erradicar con facilidad son las prevenibles por vacunación. La primera que se logró fue viruela. Cuando estas enfermedades, si se buscaran con intensidad, como se hacía en otra época, por ejemplo con tuberculosis, antes de la aparición del HIV, la reducción era manifiesta. Cuando apareció el HIV se destapó una enorme olla a presión porque muchos de los viejos tuberculosos se reactivaron. Esto con lepra, el número ha ido reduciéndose a unos 10.000 en el país, pero infortunadamente el problema es que todos estos están recluidos en zonas de trabajo, generalmente son obreros rurales, sí, sí, son personas, y además la manifestación de la enfermedad es poco digamos, demostrativa. No, pero además en la gente que es atacada por la lepra, primero van al médico, pero después es como que le da vergüenza y dejan de asistir. Yo tuve un caso, el año pasado yo estuve internado en el Hospital Sommer por otro tema, y casualmente conocí a una persona que vino del Paraguay, sí, a hacerse atender muy avanzado, sí, el estado, y entonces él me contaba que, bueno, primero se fue a atender, ellos viven lejos, viven en una ciudad lejos de Asunción, sí, sí, con pocas posibilidades de hacerse atender, y luego le empezó a dar vergüenza. Y claro, pero es que, imagínense, 2 siglos atrás, sífilis era una cosa equivalente. Sí, la gente tenía muchísima aprensión a todo eso, y el solo mencionarlo en alguna novela, por ejemplo Emilio Sola no habla en naná de sífilis, usa eufemismos, y esto ocurría con otras enfermedades en la historia. Lepra es una enfermedad que estigmatiza, que la sociedad, yo recuerdo colegas de mi hospital en Muñiz que le tenían verdaderamente aprensión a ir a la sala de lepra del hospital, y otros colegas de otros hospitales, cuando iba a ver un paciente me decían, no, ya lo despedimos, y bueno, pero están sus cosas, sus estudios, no, quemamos todo. Pero ¿cómo quemamos todo? Sí, me decía la enfermera, quemamos eso y además el colchón, etcétera, etcétera, como si fuera algo así que tenían que rentar la peste, una cosa totalmente absurda. Sí. En el Alvear me pasó ir a buscar un paciente y que de pronto salieran con un disparate de esa índole, un hombre que había sido graduado, que era jefe de guardia, y que me largaba un disparate de esta índole, y uno se quedaba estupefacto, no sabía qué contestarle. Pero si la lepra no contagia de esa manera, el aire no va a acabar